Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica.
Muy buenos días, qué gusto saludarles desde Estrategia Financiera, el programa, desde Radio Costa Rica, martes, 10 de la mañana, y esto no está pregrabado, estamos en vivo, en directo, estamos disfrutando el veranito que el Señor nos ha regalado, al igual que la salud y la vida, para poder estar compartiendo nuevamente desde Radio Costa Rica y con los Endis. Ahora no solamente hay uno, hay dos Endis en controles a quienes le enviamos nuestra gratitud y saludos, acá que están por acá cerca, por facilitarnos este trampolín, esta plataforma Radio Costa Rica para llevar, diría, buenas nuevas. ¿Buenas nuevas en qué? ¿En línea de qué? En que siempre podemos mejorar nuestra estrategia financiera, aquella que nos lleva a mejorar las finanzas, de unas finanzas, hay que decirlo, ¿por qué no? Quebradas, que puede pasar, hasta unas finanzas saludables. Unas finanzas saludables que no van a ser del todo saludables hasta que no tengas una gestión patrimonial saludable amarrada, vinculada, anclada a esas finanzas sanas. Porque como ya me habrán escuchado decirlo, no sé cuántas veces, y no voy a cansar de decirlo, hasta que note un giro, un cambio en este país, pues no hace sentido que tengas unas finanzas sanas si no estás logrando una gestión patrimonial sana. Y realmente, te soy franco, veo muy complicado, muy difícil que logres una gestión patrimonial sana si no vienes resolviendo las antesalas mínimas de unas finanzas sanas. Así que ocúpate, no te preocupes, ocúpate de lograr primeramente esas finanzas sanas que ya pues la vida te va a llevar hacia esa senda de vida, ese estilo de vida que llamamos gestión patrimonial. Y esta es la visión, este es el concepto, este es el ADN, el espíritu, como quieras llamarle, de estrategia financiera. Y el programa de estrategia financiera pues no solamente pretende transmitirte este ADN, el alma de estrategia financiera, sino que también pues, divulgar información sensible respecto a este contexto, el marco, lo que engloba esas finanzas sanas y esa gestión patrimonial sana. Y pues obviamente a la hora que hablamos del contexto, del contenido, de elementos conexos, pues tenemos que hablar también de asuntos como capitalización, como rentabilizar, como diversificar y, claro, no se puede dejar ni mucho menos aparte los riesgos, ¿verdad? Entonces, justamente por eso es que te invitamos, no solamente a este martes, sino que pues, a todos los martes, que tengas chance cada martes a las 10 de la mañana de conectarte por acá con nosotros, de compartir esta información. Simplemente, bueno, estamos en el Facebook Live y sabes que puedes compartir ahora mismo este programa en vivo desde el Facebook Live de Estrategia Financiera para que, si esto es una buena noticia para algunos, para muchos, para alguna persona, alguna pareja, para alguna familia, para algún emprendedor, alguna pymes, alguna empresa, pues claro, perfectamente puedes divulgar esta información. ¿Por qué? Porque nos tomamos pues, el rato de venirnos por acá a Radio Costa Rica para traerte pues, información que consideramos relevante para que sumemos en todo este contexto que te estoy planteando. Y bueno, estamos ya cerrando junio, ya se nos fue junio, hoy justamente 30 de junio. O sea, como quien dice, 2026, la mitad del pastel se nos va. Chao, ya no va a volver. Lo que tendríamos que cuestionarnos es, como hace 1 o 2 meses también te lo planteé, es ¿qué hemos hecho? ¿Qué estás haciendo respecto a estas finanzas sanas y gestión patrimonial sana? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo en este acumulado de 6 meses? En lo que llevamos del 2026, en esta mitad del año que ya se me fue, se te fue. Chao. Pero qué dicha que has sumado tareas positivas. ¿Para qué? Para mejorar esa gestión del dinero, esa gestión de la deuda, ese presupuesto, ese fondo para imprevistos. Qué bueno que has venido dando golpes de timón, una suma de decisiones que te pueden cambiar la vida. Y no solamente la vida tuya, no solamente la vida financiera. Es que acá no se trata solamente de, plata, 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 plata. Sí, es un tema bonito, a mí también me gusta, pero no se trata solamente de eso. Seguramente ya lo sabes, y si no lo sabes, te lo cuento. La gestión patrimonial es holística, es integral.
No podés sacar algunos elementos como la paz, ¿verdad? Como la estabilidad emocional del contexto de una gestión patrimonial saludable. Por eso es que procuramos echarle mano a todo lo que podamos desde estrategia financiera para divulgar estas buenas noticias. Las buenas noticias de saber de que podrías estar de una condición muy negativa financieramente y dar giros de timón que en el acumulado de la vida te puede llevar a una situación muy positiva, pasar de lo negativo financiero a lo positivo financiero. ¿Y eso cómo se hace? A través de un cambio en el estilo de vida. ¿Por qué? Porque seguramente si ahorita estás en una condición financiera negativa, es porque es la suma de algunas decisiones tomadas o la suma de algunas decisiones no tomadas, porque cuando no estás decidiendo, también estás decidiendo. Entonces, ¿qué te ha sumado? ¿Cuál es la suma de todas esas decisiones? La condición financiera tuya actualmente, sea lo que te hablaba de las finanzas sanas o de la gestión patrimonial, es la suma de cuáles decisiones, de cuántas decisiones, de cuántas omisiones. Pero bueno, lo importante es que, como siempre se lo digo a mis hijos, que podemos decidir sobre lo decidido. Y si hasta el día de hoy no sienten, no consideran, los números te hablan de que no has tomado una suma de decisiones pues, sensatas, que te sumen en la vida, pues ya es hora de que no desperdicies otra mitad del año, otro momento de la vida, para no empezar a dar giros de timón y empezar a sumar decisiones que justamente empiecen a darle un giro a la situación de tus finanzas y desde ahí, pues seguramente muchos asuntos más te van a cambiar en la vida, en el contexto de la vida. Y por eso es que te decía que le echamos mano a muchos elementos, no solamente este Facebook Live, sino que también, ya que este contenido a la vuelta de unas semanas ya no va a estar disponible por acá en nuestro fanpage, pues simplemente puedes ir a nuestro canal de YouTube, al cual pues ahí mismo estás viendo, en nuestro canal de YouTube vamos consolidando todos estos programas, todo este contenido, toda esta divulgación, no solamente nuestra, porque es que la estrategia financiera no es nuestra de forma exclusiva, ni mucho menos. No, la estrategia financiera la pulimos desde un contexto integral. Por eso nos hacemos acompañar, así como nosotros te damos acompañamiento desde nuestra óptica de gestión patrimonial, de esas finanzas sanas también, también nos permitimos hacernos allegar de acompañamiento de profesionales, de expertos que se suman acá mismo en el programa en estos martes de estrategia financiera. ¿Para qué? Para que desde una óptica de la psicología, por acá seguramente recordarás que nos acompaña el segundo martes de cada mes Diego Muñoz, quien es psicólogo clínico y terapeuta, quien desde esa óptica de la psicología, de las emociones, nos da luz, claridad. ¿Para qué? Para que pues, no nos dejemos sesgar, dominar por esas emociones y que las emociones no nos dominen a la hora de tomar decisiones financieras. Porque ya nos hemos dado cuenta, ciertamente, y yo creo que todos deberíamos de saberlo en todo momento, que en las finanzas pues afecta más las emociones que la suma resta, ¿verdad? No es tanto de tener una calculadora siempre ahí a mano, sino más bien de muchas veces controlar nuestras emociones. Pero bueno, también nos hacemos allegar de la compañía de Félix Calvo, quien nos da ese acompañamiento y su expertise en la parte de seguros y coberturas. Y pues cómo olvidar a Juan Luis Solís Eidelman de la firma y el despacho Eidelman y Asociados, quien también nos acompaña justamente dándonos claridad, luz de todos esos elementos técnico-legales a los cuales es que le podemos echar mano, porque existen acá en Costa Rica, acá en el país, la posibilidad, la forma técnico-legal de lograr marcos, productos, diseños, servicios. ¿Para qué? Para mejorar la protección patrimonial y la transferencia patrimonial. Es que en el ciclo de gestión patrimonial, ¿cuál etapa quisieras dejar botada? ¿Cuál etapa quisieras dejar desatendida? Yo creo que ninguna. Es que, vamos a ver, como ya lo he dicho, si haces bien la tarea en todas las etapas, pero en la última, en la cereza del pastel, que es la transferencia patrimonial,
fallamos, simplemente por no hacer bien esa tarea que nos viene a contar Juan Luis, por acá también, estrategia financiera, de no echarle mano a esos aspectos técnico-legales, pues de ahí, todo aquel proceso de vida, de gestión patrimonial, de ahí, no se va a aprovechar, no se va a transmitir, no se va a maximizar, simplemente porque no hicimos la última etapa de la tarea. Y aquella riqueza, pues mucho se puede diluir, se puede perder, simplemente por no hacer esa última etapa. Entonces, bueno, esas son las buenas nuevas que traemos por acá cada martes. ¿Para qué? Para que te empapes desde distintas ópticas, desde la óptica de atender cada etapa de la gestión patrimonial y para que te pongas a hacer la tarea realmente. El día de hoy, pues tenemos, y bueno, aprovecho también para saludar a Juan Villalobos, Juancito, del Asesor CR, que también nos está acompañando el día de hoy. Juan, un abrazo, muchas bendiciones desde acá. Y a Germán Ortega, que también nos está viendo por acá. Muchos saludos desde Estrategia Financiera y agradecemos el acompañamiento. Hoy quiero que conversemos, porque vamos a ver, en las últimas semanas, y ustedes saben que lo que vengo a conversar por acá tiene mucho que ver con lo que ustedes mismos me transmiten y conversamos en esas sesiones privadas. Porque estrategia financiera pues, consiste más bien en un acompañamiento privado, particular, personalizado. Pues hablamos de qué? De que un portafolio de productos, de cobertura, de capitalización, pues tienen mucho que ver como un traje a la medida. Esta camisa me la regaló mi hermana recién en el Día del Padre, entonces aquí les cuento, una camisa que me gusta y que me queda a gusto, ¿ok? Pero si vas a un sastre, pues te puede hacer un traje a la medida. Y pues justamente damos sesiones como traje a la medida para darte un acompañamiento personalizado, exclusivo, individual. Y bueno, si es con tu pareja, pues también. Y si es un tema de familia, pues también, ¿verdad? Entonces, pues podemos ir abarcando algunos núcleos. Y en ese acompañamiento, en esas sesiones privadas de Zoom, de Teams, de Meet, bueno, simplemente conversamos de todo este tipo de contextos. Y ustedes me transmiten algunas necesidades, algunos vacíos que yo considero que son muy palpables en una generalidad del mercado a la hora de qué? A la hora de que estamos procurando mejorar nuestro portafolio, nuestra estructura de activos financieros, nuestra gestión patrimonial, pues financiera puntualmente, ¿verdad? Y hoy queremos pues hablar un poco de eso. ¿Por qué? Porque lo que yo siento es que hay un tema que es sensible, muy sensible obviamente, que es el tema de los riesgos, que a veces, pues obviamente solamente el hecho de decir riesgo, ya pues a todo el mundo se le para el pelo, ¿verdad? Si hay un riesgo, yo por ahí no paso, ¿verdad? No, es que dicen que por acá a la vuelta había un perro muy bravo, yo mejor doy la vuelta por allá porque yo no quiero pasar por ese callejón o esa calle y de pronto el perro se suelta y no, Dios guarde, yo no me la quiero jugar, yo no voy por ahí. Y en la parte financiera es muy parecido, muy de lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando decimos riesgo a través de un activo financiero, no, Evans, vamos a ver, a mí, Evans, y muchas veces así me lo dicen, a mí eso del riesgo no me gusta. Yo preferiría a un producto pues que genere una rentabilidad interesante, pero ojalá sin riesgo. Bueno, es que, vamos a ver, si encuentras el producto que no te dé riesgo, por favor me llamas, porque yo también lo quiero, pero no lo tengo ni lo he encontrado. En estrategia financiera no existen productos, soluciones que no tengan riesgo. Es que en la vida casi que todo tiene un cierto sesgo de riesgo respecto a algo, ¿cierto? Entonces, claro, podemos pensar, bueno, ¿qué riesgo tendrán mis hijos a la hora que tienen sus parejas, sus novios, su novia? ¿Qué riesgo tendrán? ¿Qué riesgo tomamos a la hora de que tenemos una vinculación laboral, pero nos están guiñando el ojo en otra empresa, invitándonos a que nos van a pagar un poquito más para que nos pasemos de empresa, de corporación, de puesto? ¿Qué riesgo estás tomando? ¿Qué riesgo estoy tomando a la hora de que pues voy a hacer un cambio de carril cuando voy ahí en la autopista? ¿Qué riesgo estás tomando? Constantemente la vida nos está poniendo riesgos por delante. Y en la gestión patrimonial no es la excepción, ni mucho menos. Y es donde yo siento que como no se tiene ese contexto
a flor de piel de que, bueno, vamos a ver, estoy gestionando capital, estoy gestionando riqueza, patrimonio, y lo estoy haciendo en un contexto de riesgo. Es que constantemente lo estamos haciendo en un contexto de riesgo. Entonces, como lo estamos haciendo en un contexto de riesgo, pues lo primero que tengo que preguntarme y preguntar a quien me dé acompañamiento, quien me esté asesorando, ese asesor, ese ejecutivo, ese corredor, etc. O sea, cuestionarnos lo que yo lo digo de forma muy simple cuando converso con ustedes en esas sesiones privadas. Bueno, es que tenés que preguntarte al menos 3 elementos. Te los dejo, apúntalos. Con esta inversión, con este ahorro, ¿qué es lo mejor que podría suceder? Con esta inversión, con este ahorro, ¿qué es lo peor que podría suceder? Y si algo que no quisiera sucede, ¿qué me ataja? Si no lo tienes claro en tu portafolio actual, en tu ahorro, en tu inversión, tampoco estoy hablando de que desde ya seguramente eres una persona que tiene un portafolio estructurado, diversificado, y ya vamos a andar un poco más respecto a eso. Quizás eres una persona como lo es muy común acá en Costa Rica y muy común en Latinoamérica, una persona que pues, de una gestión tradicional, convencional, básica, fundamental, que es que, pues, de ahí nada, simplemente tener el dinero guardadito ahí en las cuentas del banco, de la cooperativa, etcétera, la platita por ahí guardada, sin hacer nada, sin ganar nada tampoco, ¿verdad? Pero la tenemos guardada. O bueno, tal vez un poco más en lo convencional siempre, pero un poco más de lo mismo. Bueno, es que de pronto usamos mucho certificado. Entonces tengo un certificado a 3 meses, otro a 6 meses, uno a 9 y otro a 1 año. Muy poca porción del mercado usa certificados a más de 1 año, a 2, 3, 5 años. Incluso si lo notas, el mercado de intermediación financiera o bancaria es muy poco, muy poco el mercado de oferta que te ofrece certificados a más de 60 meses. ¿Lo has notado? Siempre te trata de mantener una franja de cortísimo plazo. 3 años o menos. Entonces, claro, Evans Vargas, me cuestionaría, pero ¿por qué no me dejas colocarme a 60 meses, a 6 años, a 7, 8 años? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me das opciones para rentabilizar a más plazo? Bueno, quizás el traje a la medida no está hecho a mi gusto y a mi interés, sino al gusto e interés de la entidad financiera que te esté proponiendo esos certificados. Ponte a pensar en eso. Pero bueno, más allá de eso es el hecho de decir, bueno, gestionamos de una forma convencional, así como lo he hecho yo, lo ha hecho mi papá, lo ha hecho mi abuelo, etcétera, ¿verdad? Pues en ese ecosistema muy convencional y muy tradicional, ¿verdad? Pero bueno, que también, pues obviamente existen riesgos y la historia reciente ya no lo demostró de forma muy tangible, muy palpable, un dolor que todavía al día de hoy no pasa a las personas, a las familias, a las asociaciones solidaristas, a las empresas afectadas por casos como el de Copeservidores, de Cefin y otros un poco más para allá. Pero el hecho es que siempre estamos gestionando capital, riqueza, patrimonio, activos financieros y de por sí estamos gestionando riesgo. Y eso es lo que tenemos que pensar, no necesariamente es, bueno, ¿y cuánto es la tasa? ¿Cuánta tasa que me vas a dar? ¿Cuánto pagan acá? Que muchas veces lo primero que nos preguntan. Ok, güey, entonces ¿cuánto sería la tasa? ¿A 1 año cuánto es la tasa? Ok, ¿qué te parece si hablamos de riesgo primero? Para que tengas clara la fotografía completa de lo mejor, lo peor que podría pasar y si algo sucede, ¿qué te ataja? ¿Cuál es ese elemento o cuáles son esos elementos que mitigan el riesgo? Porque deberían de haber, ¿no? O sea, si en tu entidad financiera, de intermediación financiera, algo sucede, ya sabemos que te ataja, ¿no? Lo vimos, existe un fondo de garantías de ahorro por hasta 6 millones, ¿ok? Y ya puedes, pues,
conocer que existen procesos legales donde se liquida pues, la entidad y puedes rescatar un porcentaje adicional, ¿ok? Y eso también te podría generar una pérdida de patrimonio, de riqueza. En esta ocasión, última, con el tema de Copa de Servidores, pues recordarás por ahí que hubo una pérdida de riqueza para quienes se vieron afectados, de una pérdida de riqueza cercana al 35%. No sé si lo lees positivo o negativo. No sé si alguien me dirá acá, bueno, Evans, es que estás viendo el vaso medio vacío, yo lo veo medio lleno. No, perdón. Hubo una pérdida de riqueza de 35% en el patrimonio de personas, de parejas, de familias, de entidades, que de forma histórica va a seguir doliendo, ¿verdad? Eso pues, no se recupera y muchas veces, como la gestión patrimonial es holística, es integral, pues no solamente es pérdida de platita, hay pérdida de paz, pérdida de salud, pérdida de la estabilidad emocional. Entonces, la gestión de los riesgos no es algo con lo que podamos ir viendo a ver cómo se sale. No. Realmente se tiene que hacer de forma sensata, conociendo toda la fotografía, para tomar decisiones con cabeza fría, no en caliente. Por eso nuestro acompañamiento, el acompañamiento que damos desde Estrategia Financiera, es un acompañamiento pausado. No tenemos prisa para ir a ningún lado. La gestión patrimonial es un estilo de vida. Yo ahorita tengo casi 50 años y pues tengo una actividad productiva y como le digo a mi esposa y a aquellos amigos que me conocen, pues la verdad que ni siquiera me veo jubilándome. ¿Por qué? Porque amo y disfruto tanto lo que hago que realmente yo creo que podría seguir conversando todavía, si el Señor nos da vida y salud, de todos estos asuntos, sumando colaboraciones, divulgando y dando acompañamiento, pues siempre y cuando el Señor me dé vida, salud, voz y pueda conversar con vos, o sea, a los 60, 70, conozco personas que van por casi 80 años y todavía siguen dando colaboraciones en este tipo de contextos, sumando valor. ¿Por qué? Porque en nuestro país y en Latinoamérica, este tipo de contextos son muy valiosos porque son muy escasos. De forma transparente y sensata, hablar de este tipo de asuntos sin, por dicha y gracias al Señor, en Estrategia Financiera, no tenemos patrocinios, entonces no nos debemos pues, a nadie, ¿verdad? Y si lo tuviéramos, seguramente no tendríamos que sesgarnos a nadie porque lo dejaríamos claro. Vamos a hablar de forma transparente y a rajatabla de lo que es, como dice papi, al pan, al vino y ya está, ¿verdad? Lo que es. Entonces, pues no tenemos que estarnos sesgando ni inclinando a favor de ningún ecosistema, ni mucho menos. Bueno, saludar a Mangi, a Margaret, una amiga de la vida que desde que éramos chiquillos nos conocemos. Mangi, te agradezco por estar acompañándonos, y a mi esposita Carol, que también está en línea. Saludos desde Estrategia Financiera. Entonces, bueno, ¿qué te parece si vamos a dar una peinadita a esos riesgos latentes que diría yo que son muy básicos? Pero es que la duda que yo muchas veces tengo es, ¿por qué si son tan fundamentales? ¿Por qué si son tan básicos no estamos haciendo la tarea? Es que de mínimo deberíamos de estarnos echando el pulso y ganando el pulso contra estos, pero 5 elementos de riesgo, 5 o 6 que vamos a mencionar si el tiempo no lo da, para decir, bueno, check. Evans, voy mejorando mi estrategia financiera, lo voy logrando. Ya de estos 5 o 6 que has enlistado, pues yo la verdad veo que voy bien, por lo menos con 4 o 5. Bueno, genial. Y justamente pues, de eso se trata. Y sé que algunos de ustedes me dirán, bueno, sí, yo en algún momento lo hice, pero no sé, el trajín de la vida me dispersó y ya se me han salido un poco de la ruta algunos aspectos. No pasa nada, porque la gestión patrimonial, nuevamente, es un estilo de vida. Lo importante es que lo lleves nuevamente a la ruta sensata, de máxima claridad, de toma de decisiones. Y esto yo ya lo he conversado en otras ocasiones, pero te lo recuerdo. Recuerda que el ciclo, la espiral virtuosa de las decisiones,
pues empieza no por una decisión, empieza por un análisis, una meditación, una revisión, una oración previo a la decisión, para que una vez que hayas asimilado toda la información, todo el contexto, puedas tomar una decisión. Pero una vez tomada la decisión, ahí no acaba todo, ni mucho menos. Una vez tomada la decisión, ¿qué tienes que hacer? Ponerla en acción, ejecutarla. Tenés que ponerte a hacer, porque ¿para qué vas a decidir si no lo vas a hacer? No te cuento, en estos 5 años de estrategia financiera, cuántas personas nos hemos reunido a través de una sesión privada y me dicen cosas como: Evans, si esto de la capitalización lo hubiera sabido hace 20 años, cuando empecé a trabajar, cuando era un chiquillo, cuando era una chiquilla, cuando... Ya, o sea, lo tengo claro y de verdad que tengo que ya tomar decisiones y empezar a capitalizar. No te cuento, no podría sumar cuántas personas he conocido así, con ese discurso. Nos reunimos vía sesión privada, lo tenían clarísimo, tomaron la decisión y después de eso no han hecho nada más. Hasta el día de hoy. Lo sé porque me lo comentan, todavía estamos en conversación y de vez en cuando y me dicen, y está bien, quizás no era el momento de vida, quizás todavía no tienes la liquidez, las posibilidades, está bien, lo tienes en el radar, lo tienes en el mapa, lo tienes en tus proyectos y metas, pero seguramente también recordarás que en la capitalización el tiempo perdido es súper sensible, ¿verdad? Entonces, no solamente es decidir, es ponerte a hacer. ¿Y qué más? Es que no solamente es ponerte a hacer, es mantener la acción de tu decisión. Si vas a hacer un hiperahorro, un ahorro de capitalización de mediano o largo plazo, un capital para tu horizonte de retiro, para complementar tu pensión, un capital para una cancelación anticipada de hipoteca, un capital más bien para comprar de contado un terreno o una construcción o un bien inmueble o un bien mueble, cambiar tu vehículo, un fondo de estudios propio para tus hijos, para tus nietos, una herencia, no sé, tantos objetivos de mediano, largo plazo que podrías optar a través de una acumulación de capital, a través del ahorro capitalizable. Pero vamos a ver, como es de mediano o largo plazo, lo puedes analizar, toma la decisión, empiezas a ahorrar. Pero si ahorras un mes, 2 meses, 6 meses, 18 meses, y después ya se te olvidó, después se te desordenó las finanzas, después ya se te venció el plástico y no cambiaste el medio de pago automático, después tantas cosas pueden pasar de camino y tu decisión ejecutada quedó botada y el objetivo no se realizó. Entonces no solamente es cuestión de tener esa claridad y esa sensatez, esa frialdad para tomar decisiones, es ejecutar la decisión, pero no solamente ejecutarla, no solamente arrancar con esa ejecución, es llevarla y sostenerla en el tiempo hasta que el objetivo se cumpla. Y de aquí hasta que el objetivo se cumpla, ya, eso es todo, Evans. No, es un ciclo, una espiral virtuosa donde constantemente tenés que estar analizando, educándote, revisando, consumiendo información, educándote, culturizándote en el tema financiero. ¿Para qué? Para seguir constantemente meditando, tomando decisiones, ejecutando y manteniendo la ejecución. De forma paralela, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y de esa forma es que pues, mejoras esa gestión patrimonial integral, holística. ¿Por qué? Porque no se trata de un ahorro o de una inversión. No. Ya te hemos hablado por acá que estrategia financiera, pues no solamente es un tema de capitalización, de cobertura, de ahorro, de inversión, no. Es un tema integral. Por eso es que nuestros invitados nos matizan desde varias ópticas, ¿verdad? La gestión patrimonial, para que tengamos la claridad y la paz de lograrlo. Y bueno, ya que estamos en el 5º aniversario de Estrategia Financiera, contarte que tenemos pues un reciente canal a través de nuestro WhatsApp Business, así que, bueno, si ves ese código QR por ahí, pues es parte de esa integración de las
formas de divulgación pues de toda esta información, no solamente nuestra, pues también conocemos divulgadores de información que empatan con nuestra visión, con nuestros conceptos, con nuestro ADN y también pues compartimos divulgación de parte de ellos, pues ahí lo vas a tener en nuestro canal de WhatsApp Business. Así que te invitamos a que escanees por ahí el código QR y te sumes a nuestro canal, que es bastante reciente, lo estamos impulsando y pues esperamos que cada vez más personas se sumen a ese canal, que lo puedas referir, que disfrutes del contenido, porque ahí vas a notar y ver, pues no solamente el compartir de contenido, pues no solamente propio, también ajeno, y también de elementos de nuestro canasto de oferta que también te va a hacer mucho sentido. ¿Por qué? Porque pues, es la forma en que entretejemos esos portafolios, esas estructuras de soluciones financieras a nuestros clientes. Entonces, mucho de eso también lo actualizamos y lo actualizaremos aún más a través de nuestro canal de WhatsApp Business. Así que, pues, escanea ese código QR y pues, incluso compártelo entre los tuyos. Vamos a ver. Entremos y tal vez, bueno, ya hemos avanzado bastante en tiempo, pero sí nos da chance de al menos peinar estos elementos respecto a los riesgos que mínimamente tenemos que gestionar si realmente pues, consideramos que tenemos que revisar o mejorar nuestra gestión patrimonial. Uno de ellos, pues, digamos, pues, muy básico, muy fundamental, es el riesgo de crédito. El riesgo de crédito, pues, se dice fácil, se dice sencillo. El riesgo de crédito consiste en estar atento, estar alerta, vigilante de si esa entidad donde yo quiero ahorrar e invertir, si ese producto donde yo quiero ahorrar e invertir, sea en el mercado que yo quiera ahorrar e invertir, sea mercado local o mercado internacional, sea en el ecosistema de intermediación financiera, sea en intermediación bursátil, ya sea de valores o ya sea de comercio, sea en el ecosistema que sea, si aquel modelo de negocio, si aquel producto realmente me está dando un soporte, un buen soporte en cuanto a ese riesgo de crédito. ¿Qué es el riesgo de crédito? ¿En qué consiste? Pongámoslo fácil. Cuando vos vas y compras un certificado de depósito a plazo a tu banco público, privado, una cooperativa, una financiera, una mutual, lo que fuera, ¿qué pasa? Compras tu certificado y confías que vos colocas 1.000.000 de colones a un año plazo, pues no solamente confías que aquella entidad financiera te va a dar los intereses que pues, se han pactado, que han convenido. ¿Por qué? Porque hay un capital ya predefinido, 1.000.000 de colones, hay un plazo ya predefinido, un año plazo, y hay, en este caso, que es un producto de renta fija, hay una tasa ya convenida, una tasa pactada. Y compras aquel producto, pues con esas condiciones, ya muy previstas. Pero no solamente confías en que aquella entidad te va a dar las ganancias, los intereses pactados en el marco de esas condiciones, sino que te va a devolver, tendrá la capacidad de devolverte ese 1.000.000 de colones. 1.000.000 de colones que vos como ahorrante, inversionista, sentís que estás invirtiendo, pero realmente lo que estás haciendo es prestándole ese capital a esa entidad financiera para que a su vez esa entidad financiera pues, lo preste. Y ya que le estás prestando ese 1.000.000 de colones en ese contexto a esta entidad financiera, pues simplemente pues, esta entidad financiera te va a dar, pues va a asumir el costo de ese dinero, el precio, el valor de ese dinero a través de una tasa fija. ¿Por qué? Porque a vos te está costando, te estás desvinculando durante un año de ese 1.000.000 de colones, entonces algo vas a tener que ganar, ya que estás haciendo un esfuerzo, un sacrificio de no usar ese 1.000.000 de colones, sino dejarlo ahí un año. Entonces te van a cubrir ese precio en el tiempo por dejar ese 1.000.000 por ahí prestado en manos de aquella entidad, y aquella entidad, pues obviamente a su vez, lo irá a prestar a alguien que entre por la otra puerta y hubiera prestado, aquella persona, pues obviamente dependiendo de qué tipo de entidad, le cobrará pues, una tasa X o será una garrotera o lo que fuera, pues, se ganará lo que se gane y a vos te dará la porción que te toque.
Entonces, pero estamos hablando que estamos revisando, estamos pues con una cierta conciencia de que aquella entidad realmente, ya que estoy asumiendo un riesgo de crédito, pues tengo que tener máxima claridad del cómo aquella entidad, por la condición financiera, la estabilidad, la proyección financiera que tenga, pues realmente va a tener la capacidad a la vuelta de un año, no mañana, a la vuelta de un año, me devuelva mi capital. Ese capital que pues, les di para que me gestionaran. ¿Okay? Entonces, el riesgo de crédito tiene que ver básicamente con eso, el hecho de decir, bueno, ¿será que esta entidad, a la vuelta del plazo que estoy pactando, tiene la solvencia, tendrá el músculo financiero para pagarme, para devolverme, no las ganancias pactadas, no, el capital principal? Y pues vamos a ver, acá yo sé, y en redes sociales a veces es un tema candente, yo sé que muchas veces el tema por acá es que, bueno, por dicha ahora cada vez hay más analistas que colaboran y divulgan información respecto a cómo analizar estas entidades financieras respecto a que cumplan al final del plazo y puedan asumir o mitigarnos ese riesgo de crédito, ¿verdad? Y puedan cumplir la devolución de los capitales principales. Nuevamente, uno de esos tragos amargos que pues, vimos pues, últimamente ha sido pues, el tema de Cope Servidores, donde aunque habían unas alertas, unos avisos, diríamos, previos de años atrás, tal vez la información no salió de forma tan generalizada, no se divulgó pues tanto como se hubiera querido y si era del conocimiento de algunos sectores, pero no en una generalidad del mercado, como para efectos de que se tomara decisiones por parte de personas, familias y demás y evitaran una alta concentración. No dejar de estar en esa entidad de pronto, pero sí, pues de pronto no tener una alta concentración, que también ya vamos a hablar un poco al respecto. Pero es uno de los elementos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de gestionar esos riesgos. Esta entidad, este producto en esta entidad, en este modelo de negocio, ¿cómo me resuelve esta consulta de la devolución del capital al final del plazo? ¿Okay? Eso es un elemento, un riesgo importante que se tiene que tener en cuenta a la hora de revisar de forma integral la fotografía. Otro, que también es relativamente muy convencional, es el riesgo de liquidez. Es el hecho de que pues, si yo tengo un producto de ahorro, de inversión, ¿qué tan líquido puede ser? Claro, seguramente me escucharán muchas veces explicar el tema de la liquidez desde una óptica, si se quiere, un poco más amplia. ¿Por qué? Porque la liquidez, normalmente dentro del marco de gestión patrimonial, pues normalmente recomiendo que se logre a través de un capital de imprevistos. Pero sabemos que hay imprevistos que de pronto superan, ¿verdad?, aquel capital de imprevistos. No es lo mismo que tengas una necesidad de 5 millones de colones y tu capital de imprevistos era de 3 millones. Entonces, wow, te superó la necesidad y quedaste corto. Entonces, ¿qué vas a tener que echarle mano? Bueno, podría ser a respuestas menos favorables, como un tarjetazo o un desembolso, o alguien que te preste dinero, o ir y liquidar un ahorro, una inversión que lo tenías dentro de tu marco de gestión patrimonial, y ahí te podrías topar, que deberías de tenerlo muy claro desde el inicio, qué facilidades de liquidez aquel ahorro, aquella inversión te pueden dar. Sea con la misma entidad, sea en un mercado secundario, qué facilidades de liquidez te podría dar. ¿Por qué? Porque no solamente te podrías topar con 12 eventualidades, podrías chocar contra pared y darte cuenta que aquel producto, aquella platita, que sí, claro, la tienes invertida, la tienes ahorrando, se está capitalizando, va creciendo, todo va bien, pero es que tu necesidad no es que de pronto en ese momento de la vida no es pues suplir, tal vez crear tu capital de jubilación o todos estos objetivos que hemos hablado. De pronto la necesidad es de emergencia
y resolver ese momento, esa necesidad de liquidez. Y resulta que te das cuenta que aquel producto pues no es tan líquido, o incluso que tendrías que tirar su valor un poco al piso para que lo puedas liquidar. Entonces vas a perder un margen de riqueza. ¿Por qué? Porque vas a tener que pues, salir a precio de ganga, ¿verdad? Como decimos, a un mercado de pulgas, a liquidar de forma parcial o total aquel activo financiero con tal de obtener liquidez, un poco de emergencia, ¿verdad? Entonces, es importante, porque aquí podría haber también fugas de riqueza, de patrimonio, de capital, a la hora de no tener, uno, claro, pues qué facilidad de liquidez podría tener X o Y producto. Y acá obviamente pues hace sentido el hecho no solamente que tengas pues un capital de imprevistos bien consolidado, sino que también en esa estructura del portafolio pues no solamente atiendas el mediano o largo plazo, sino también el corto plazo. ¿Por qué? Porque hay productos que más allá de tu capital de imprevistos puedes estructurar en plazos de 6 meses, 12 meses, 9 meses, más corto plazo, o incluso productos pues con una cierta liquidez que te pueden facilitar ese corto plazo. Más allá del capital de imprevistos, que esa es otra parte, pero en esa estructura de portafolio, pues más corto plazo y después obviamente dejar en paz y tranquilo la porción que está creciendo, ¿verdad? Entonces es importante que tomes en cuenta esos elementos. Otro que a mí me encanta mencionar, y seguramente me has escuchado hablar también al respecto, es el tema de la inflación. La inflación, ¿por qué? Porque si hay uno de varios protagonistas que nos roban riqueza en el tiempo, es la inflación. Y quizás no la tienes tan presente, ¿verdad? No dices, sí, la inflación, tengo que ver qué hago con mis ahorros de inversión respecto a la inflación. Y lo sé porque es muy notorio, las estadísticas demuestran que realmente no es una lucha ganada por parte de la media de la población ahorrante e inversora, pues estar con esa idea de que lo primero que tenemos que hacer es ganarle el pulso a la inflación. Es que si tu gestión patrimonial ni siquiera mínimo está logrando eso, pues es que lo que estás haciendo es guardando el dinero. Estás de alguna manera preservando riqueza, pero no la estás incrementando, capitalizando, rentabilizando en el plazo. Estás guardando la platita y la platita se te está oxidando en su valor, se está carcomiendo a través de la inflación. Y acá, cuando me escuchen decir esto, más de uno por ahí va a decir, no, Evans, mira, te voy a contar que estamos en deflación, no seas ignorante, porque estamos en deflación, llevamos más de 30 meses en deflación y toda esta historia. Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, la inflación, aunque hay un índice de inflación a nivel país, ¿verdad? La inflación es muy particular, puede ser muy personalizada, ¿verdad? Puede ser muy respecto a un hogar, una casa, una economía de un hogar. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si yo no como atún y el valor del atún pues, se ha trepado o bajado mucho, pues a mí me tienes sin cuidado. Si yo no ando viajando y el costo de los vuelos pues ha subido mucho, pues a mí me tiene sin cuidado. O si necesito pues consumir algunos productos que sí han sido afectados por el precio, debido ahora, por ejemplo, el tema del petróleo, con el tema de Irán y demás, pues claro, me está afectando. Entonces es muy particular dependiendo de tu estilo de vida y tu canasto. Claro, de forma general hay un índice que promedia todo, pero también tienes que recordar que esos promedios pueden ser ajustables, modificables, amoldables por el gobierno, ¿verdad? Entonces aquel canasto, aquel mix, aquel índice, pues de pronto puede estar un poco menos moldeado. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Uno, que tomes en cuenta que aunque el índice de inflación te suene muy amigable, incluso te digan que estás en deflación, contame dónde está todo ese dinero que la deflación te ha ahorrado en los últimos 3 años. ¿Dónde está toda esa platita que te ha sobrado? Porque pues ya que nos hemos ahorrado pues un 3% en media o 6% de media
ya que ni siquiera pues, nos acercamos a esa media de inflación del 2-3%, sino más bien estamos cerca de un menos 3% en deflación. Entonces, ese gap, ¿dónde lo estás ahorrando? ¿Dónde te ha sobrado esa platita? Seguramente muchos de ustedes miran, bueno, yo no veo nada muy barato en el súper, ni en mi estilo de vida, no siento, ¿verdad? Ese mes a mes mucho más liviano. Bueno, entonces seguramente recordarás que hay analistas y economistas por ahí que cuentan que esa métrica de inflación o deflación ha sido más bien ventajosa o más ventajosa para algunos quintiles de la población que están más inclinados a consumir ese tipo de productos que han sufrido una deflación. Llámese temas de vehículos o temas de tiquetes de vuelo, etcétera, ¿verdad? Que no es una generalidad en la población. El índice sí es una generalidad, pero tu estilo de vida quizás no vaya conforme a lo que ese índice cuenta. Entonces seguramente a vos no te esté sobrando o te esté aventajando mucho la inflación. Entonces sí tienes que seguir trabajando sobre esa inflación. Entonces sí tienes que seguir echándote el pulso. No hablemos contra la inflación, hablemos contra la degradación monetaria. Porque el dinero, sí o sí, simplemente por el hecho que los estados siempre pues, en una curva ascendente, siempre imprimen más billetes, pues siempre va a haber una degradación monetaria. Y contra eso siempre vas a tener que echarte el pulso. Y punto. Así sea que algunos digan, no, pero es que estamos en deflación, no, es que estamos en inflación. No. Siempre va a haber una degradación monetaria y siempre vas a tener que echarte el pulso y buscar la mejor manera de optimizar la rentabilidad de tu portafolio. ¿Para qué? Para preservar e incrementar la riqueza. Gestión patrimonial. Concentración. La concentración de tu portafolio, la concentración de riqueza, de capitales, es la antítesis, el antónimo, si quieres, de la diversificación. Y es un pecado capital. Por eso es que en estrategia financiera hemos, durante estos 5 años, integrado en un canasto de oferta cerca de 20 tipos de soluciones que matizan casi que todos los gustos, diría yo, de lo que el mercado moderado conservador, muy habitual en Costa Rica, muy habitual en Latinoamérica, ese mercado moderado conservador busca, necesita, requiere, le gusta un mercado moderado conservador que no tiene por qué dejar de tener renta fija a como puede tener renta variable. O un mercado moderado conservador que podría gustarle el interés simple, pero también le puede gustar el interés compuesto. Le puede gustar el mercado local y el mercado internacional. Le puede gustar el colón, el dólar o alguna otra divisa. O un mercado moderado conservador que lo que procura es, sí, mejorar la rentabilidad, pero ¿por qué no hacerlo mitigando riesgos? Entonces, ¿por qué hacerlo? Uno, con la misma receta de siempre. ¿Y por qué hacerlo en una alta concentración? Sabemos que existen, pues, digamos que algún tipo de grado de riesgos por el perfil de entidad. No es lo mismo que inviertas o ahorres en una tipo de financiera a que lo hagas en un banco estatal. Entendemos que el respaldo de la banca estatal te genera un cierto tipo de paz, de estabilidad, claro, es comprensible. Pero también entendemos cuando vienes y te quejas con nosotros porque la rentabilidad ahí pues, no suma, no sube mucho, las tasas son bajas, etc. También lo entendemos. Pero bueno, es que quizás lo que tienes que revisar es ese riesgo, y tal vez acá no hablo de que tengas un riesgo de concentración y que ese riesgo de concentración, si es banca estatal, sea un alto riesgo porque de pronto, ¡boom!, todo explote por los aires, siendo banca estatal. No, estoy hablando de la mínima estrategia de rentabilizar que puedas estar teniendo en tu portafolio, en tus capitales, que eso te lleva ¿a qué? A que tampoco estés echándote el pulso contra la inflación que estábamos hablando anteriormente. Entonces es que el entretejido de la atención o desatención que hagas respecto a este tipo de riesgos es lo que te puede, pues, permitir o no ir atendiendo en cascada o en un efecto dominó
un asunto con el otro. Y es que la diversificación realmente pues, te logra y te permite justamente atender muchas de estas derivas que hemos anotado. ¿Por qué? Porque si estás pues, ampliamente diversificado en tu portafolio, en esa estructura de plazos, en esa estructura de divisas, en esa estructura de país, en esa estructura de mercados, en esa estructura de esas disyuntivas que te decía de pues, interés simple o interés compuesto o renta fija o variable, etcétera. Bueno, si dentro de tu portafolio, así como en estrategia financiera, tenemos un canasto de más de 20 posibilidades y no decimos que tengas que tener en tu portafolio 20 productos o más. Para muchos de ustedes sería una locura. No, es el hecho, como lo decíamos ahora, de ver cuál te calza conforme a tu perfil de gestión, conforme a tu perfil de riesgo, cuál te calza como traje a la medida. ¿Por qué? Porque eres una persona, una pareja, una familia que tiene anhelos, tiene expectativas, tienen objetivos. Y algún producto irá en línea con esos objetivos y otro no. El tema es conocer cuáles son tus objetivos, cuáles son tus expectativas, cuáles son esas motivaciones para mejorar. Bueno, no sé, digo mejorar, si ya lo has iniciado, pero si ni siquiera lo has iniciado, al menos iniciar, mejorar o diversificar tu gestión patrimonial. Pero la única manera óptima de hacerlo es comprendiendo a cabalidad, a profundidad, en forma y fondo, de cuáles son esos objetivos, con quién estamos hablando y ver de todo nuestro menú de oferta qué es lo que realmente hace clic con qué, con esos objetivos tuyos. Es la manera pues, de decir, bueno, cuál podría ser pues, una o varias soluciones para atender esa visión de gestión patrimonial de cada quien. Y nuevamente, ¿por qué? Porque pues, la gestión patrimonial es un estilo de vida y mi vida definitivamente no es igual que la tuya no es igual que la mía, tenemos estilos de vida quizás parecidos, porque vivimos en un mismo país, pero ciertamente de pronto muy distintos, con necesidades y expectativas totalmente distintas. Entonces, mejor que hablar de esa traje a la medida. ¿Ok? Entonces, bueno, un último saludo pues, a todas las personas que nuevamente nos han acompañado, a Janet Eidelman, pues asumo yo, claro, familia de Juan Luis. Gracias por la sintonía, muchas bendiciones desde Estrategia Financiera. Y agradecerte, pues de verdad, todo este acompañamiento hasta el día de hoy, invitarte a que nuevamente, pues no solamente seas parte de nuestro canal de WhatsApp Business, a través de este QR que te estamos compartiendo por acá, en este 5º aniversario de Estrategia Financiera, en el cual pues simplemente lo que anhelamos es pues sumarte a aquello que de pronto haga sentido entre toda esta nebulosa de información, que tomes con pinzas y te lleves a tu vida lo que realmente te sume y haga sentido para que desde nuestra estrategia financiera sumes a la tuya y realmente demos un giro de vida a nuestra vida particular, nuestra vida de pareja, de familia, demos un giro de vida a la estrategia financiera muy mejorable de este país. Entonces, pues nada, agradecerte nuevamente, bendiciones, éxitos, y esto ha sido, pues hoy, el término de junio desde Radio Costa Rica. Que estés muy bien.